Vamos a hablar el día de hoy con el abogado de Alan García Pérez, uno de los abogados, el señor Erasmo Reina. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias. Carla, buenas noches. ¿Cómo está usted? Gracias por aceptar la invitación aquí esta noche en Noticias en Digital. Y digo uno de los abogados porque imagino que el señor García debe tener varios abogados por diferentes temas, ¿o no? Estamos compartiendo la defensa con el doctor Genaro Vélez. Ok, son dos abogados entonces sí. En este momento. Bueno, le agradezco su presencia. Gracias. Bueno, Jorge Barata, para las personas que recién se enlazan o conectan a este tema, reveló hace unos días aportes de Odebrecht a Keiko Fujimori, a Alan García Pérez, a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? El ex superintendente de Odebrecht en el Perú. Justamente dijo que aportó en una totalidad de 8,4 millones de dólares a las campañas políticas en el Perú desde el año 2006 al 2014. El segundo gobierno de Alan García Pérez empezó el 28 de julio del 2006 y concluyó el 28 de julio del 2011. Entonces, cuadra básicamente por los números en el tema o en los años que el señor Jorge Barata ha dicho que colaboró en las campañas y dio dinero o aportes a algunos de los candidatos que participaron en esos años. El dinero para efectuar los pagos ilegales o supuestamente ilegales salían del Departamento de Operaciones Estructuradas, es decir, no contabilizadas, y que no se hacían por bancos por dos motivos: porque la legislación peruana no lo permite y porque los beneficiarios no querían que se supiera que la empresa los estaba apoyando. Entonces, bueno, yo le preguntaba al señor Reina y conversábamos un poquito aquí antes de empezar con la entrevista, que él dijo unos meses atrás que el señor Alan García no puede ser incluido en la lista de presidentes ladrones, fueron sus palabras. No vamos a usar la palabra ladrones porque eso está en investigación, pero ya está incluida en la lista, ¿no? En la lista chamuscada o de los políticos chamuscados del país. Ya está su nombre y ahora no solamente son las iniciales AG, dentro de la agenda de Marcelo Odebrecht en su momento, sino ya pasó a un monto específico que son los $200.000 de los que se habla ahora. Muy bien. En primer lugar, yo quiero sostener y ratificarme acá, Carla, en el hecho de que no podemos mezclar papas con camotes. O sea, cada caso es específico. Cada caso es específico y en efecto, Alan García no puede ser considerado en los presidentes o expresidentes que hayan recibido pagos, hayan recibido coimas, porque inclusive de nada ilícito señalaba Marcelo Odebrecht en la primera entrevista que dio a los fiscales en Brasil. En efecto, Marcelo Odebrecht, en esa primera declaración, luego la de Barata, ha señalado de que con Alan García jamás se habló de algo ilícito y que Alan García jamás recibió propinas. Ellos se refieren a propinas con coimas. Y en la declaración de Jorge Barata de hace algunos días, lo que se ha señalado es de que, según refiere Barata, había entregado una determinada suma de dinero a Luis Alba Castro. No ha mencionado, y eso hay que destacarlo y señalarlo y resaltarlo, que se haya hecho entrega de dinero a Alan García, como sí en el caso de Alejandro Toledo de manera directa, del señor Ollanta Humala, a través de su esposa Nadine Heredia, y más aún, en el caso del actual presidente, inclusive hay pagos a través de empresas vinculadas a él. No, y además por temas a través de intermediarios, ¿no? Lo que queda claro acá es que todos o casi todos usaban intermediarios, menos, o quizá también Ollanta Humala a través del Partido de los Trabajadores, aunque el intermediario fue Odebrecht, más bien fue al revés, pero los demás todos tenían intermediarios, ¿no? PPK con Susana de la Puente recibió los 300.000 y así con los demás. Toledo, el propio Toledo que usted menciona, tenía a Maiman como un intermediario y, bueno, Keiko Sofía Fujimori tenía a Jaime Yoshiyama como intermediario. Aquí, un poco para homologar lo que han dicho todos, es que todos se han defendido diciendo nosotros o yo no he recibido, que es lo que Alan García siempre dice. Otros se vendieron, otros se compraron, menos yo, ¿no? Y siempre lo señala a Pedro Pablo Kuczynski o a todos los demás, aunque ahora queda demostrado que también ha tenido, o aparentemente ha tenido un intermediario hasta el momento, hasta que sigan las investigaciones, que fue Luis Alba Castro, como usted bien lo está señalando, y recibió en el partido, además, en el local partidario, recibió una parte ahí y una parte en su vivienda. Luis Alba Castro no ha sido ni es intermediario de Alan García de ninguna manera. Alan García jamás ha manejado los recursos de su campaña y a diferencia de otras organizaciones, Carla, hay que señalarlo, el Partido Aprista tiene decenas de años de fundado, 1924 como APRA y 1931 como Partido Aprista. Tiene una organización bien estructurada y hay un administrador y un tesorero que son los que finalmente recaudan los aportes, los que administran los aportes y finalmente los que declaran ante la OMPE. En consecuencia, Alan García no es legales. Alan García no está vinculado y nunca estuvo vinculado a ningún tipo de
manejo de recursos en campaña. De tal forma de que respecto al señor, al compañero y al excongresista Luis Alba Castro, a quien ya le abrieron él un ha proceso el señalado, día de hoy, ¿no? además, Carla, que él no ha recibido nada. Lo que tenemos que exigir Entonces, en estos señor momentos, Barata, según lo que usted, para ir un poquito acompañándonos en esa Sí. conversación, es absolutamente falso lo que ha dicho Jorge Barata, porque el señor Luis Alba Castro lo ha desmentido categóricamente y también lo ha desmentido Y el tenemos señor Alan que- García. Pero Marcelo Odebrecht en su momento dijo con toda seguridad, a pesar de no tener la información precisa, pero digo que con toda seguridad nosotros sí apoyamos a Alan García. Eso lo dijo Marcelo Odebrecht y después dijo, lo tiene que corroborar Jorge Barata. Bueno, Jorge Barata ha dicho que sí hubo un aporte de $200.000. ¿Por qué se eligió a Alba Castro para recibir ese aporte? Bueno, eso tendrá que explicarlo en su momento el señor Barata, que aparentemente no lo ha explicado en esta declaración, y Luis Alba Castro ha negado lo mismo. O sea, ha negado que se haya producido esta entrega. Ahora, el señor Pero lo que Barata no tenemos- puede mentir, ¿no? Ahora, Sabemos. por eso, lo que tiene que haber ahora, Carla, es una rápida investigación de estos hechos. Yo creo que las personas que han sido mencionadas, me refiero a todos los ciudadanos casi que han sido todos. mencionados por cada uno de los candidatos de entonces, tienen que ser citados, tendrán que dar las explicaciones del caso. Internamente en el Partido Aprista Peruano se ha abierto ya una investigación, acaba de salir hace unas horas un comunicado de la Comisión Política del partido en la que se señala de que se somete a investigación y a un proceso a Luis Alba Castro. Todo esto tiene que ser corroborado, Carla. Evidentemente, lo que yo te puedo señalar acá con absoluta certeza, ¿de verdad? Es que ni Alan manejaba los recursos de su campaña, Luis Alba Castro ha señalado que jamás ha recibido recurso alguno, y estoy destacando en esta entrevista que tanto Marcelo Odebrecht como Jorge Barata no han mencionado para nada el nombre de Alan García respecto de haber recibido pago alguno. Esta tercera persona, que es Luis Alba Castro, debemos resaltar que no era dirigente del partido. Pero era gran amigo y muy cercano a Alan García Pérez, ha trabajado en su primer gobierno, es economista, de repente también por eso lo eligieron para recibir el dinero. Yo podría corroborar que es compañero, que pertenece al partido, que eso ha sido un alto dirigente del partido, pero de allí a hablar de que Tanto fuera así, un tan cercano que, tengo entendido, Alba Castro dio y donó a la campaña de Alan García a manera personal 100.000 soles en su momento. No cualquiera dona 100.000 soles a una Carla, campaña. Pero ojo, que me gustaría también explicarte eso. Todos los apristas, y me incluyo, ¿Hacen una donación? hacemos aportes. ¿De $100.000? No, permíteme. Hacemos diferentes aportes. Los que son elegidos por el voto popular, los que tienen cargos dirigenciales, hacen aportes mayores o más significativos. Aquellos que han sido congresistas inclusive pagan mensualmente una suma significativa como parte de sus remuneraciones o ingresos producto de los cargos públicos al que han sido elegidos. Yo estimo y creo que esta es una suma especie de dinero contribución o pago que se hace al partido por formar parte de él es así. y por todo lo que ganan a través de formar parte del partido. Porque es una costumbre y es una disposición interna dentro del partido efectuar aportes durante toda tu vida de militante aprista. Y, insisto, ¿Se los exige el recalco, partido o es una cosa que nace voluntariamente finalmente, del miembro? en el caso de los congresistas, por ejemplo, ellos al inicio de la gestión se reúnen y determinan cuánto es que van a aportar mensualmente. Y religiosamente todos los congresistas elegidos por el Partido del Pueblo hacen los aportes correspondientes al partido aprista. Y yo imagino que no pasa solamente en el partido aprista, deben pasar eso en varios partidos, no sé. Yo no por lo ejemplo, sé, Fuerza Popular pero puede funcionar de la misma evidentemente, manera, Carla, por lo menos trasciende que eso sí. Carla, estamos hablando del partido más organizado, que en este caso es el aprismo, en el que hay estamento. O sea, no estás hablando de partidos y de outsiders que aparecen de pronto y ponen a los amigotes en el entorno o a la familia, como en el caso del señor Humala, para manejar recursos. Acá no, acá hay una estructura. Hay funcionarios debidamente designados por la Secretaría General. Y si que son era los una que manejan- estructura y si es una cosa profundamente organizada, como usted dice, ¿por qué el señor Alba Castro, ya que si el señor Alan García, por lo que usted está diciendo, además es su patrocinado y lo va a defender siempre, no estaba al tanto de que esto sucedía? ¿Por qué vamos a ponernos en el escenario de que Alba Castro sí supiera el origen ilícito de este fondo a través de Odebrecht o lo que sea? ¿Por qué iría?
voluntariamente, ¿por qué se involucraría en esta situación? Siendo tan organizado, ¿por qué no lo avisó? A ver, ¿Por qué no lo dijo en su cuidado, momento? Luis Alba Castro ha negado. Ha negado, sí. Ha negado. Entonces, yo no podría ponerme en un supuesto, Carla, que precisamente está siendo descartado. Pero ¿por qué Jorge Barata querría embarrar a todo el mundo de esa manera? Entonces, lo que tiene que hacer ahora Jorge Barata, O sea, porque la estaría palabra poniendo de en Jorge peligro... Barata no es la palabra de Dios. No, claro que no, pero estaría poniendo en peligro todos Pues, los beneficios que ha entonces, obtenido, tanto en Brasil como en Perú. puesto en peligro. Y si el señor no tiene documentos con que corroborar estas afirmaciones, no pasará de ser la declaración de uno, que es la declaración de ninguno. O sea, si hay una declaración de uno, es ninguno. Además Tiene de que uno haber- que, según tiene que imagino haber- usted de los abogados, es un tiene que- delincuente. Porque el por señor Barato cierto, para ustedes es un Y delincuente. tiene que haber, Carla, documentación que corrobore las afirmaciones. Ahora, dicen que Porque hay si no, documentación. por Dios santo, imagínate. Dice que hay incluso si a este documentos señor mañana- encriptados que van a salir en su Bueno, momento, entonces- que hay registros de llamadas telefónicas, registros de visitas, registros de email, donde se solicitan aportes y además donde se piden desde Lima a Sao Paulo el envío del dinero. Y posiblemente uno de esos documentos Esa sea documentación el de Luis tendrá Alba que- Castro. En su esa momento. documentación tendrá que ser exhibida, tendrá que ser de alguna manera estudiada y valorada. Y los que están comprometidos, no solamente hablo de Luis Alba Castro, que ya ha negado, insisto, subrayo, tendrá que dar las Y explicaciones del caso. Yo le pregunto, y si él ha negado, ¿por qué entonces le abre el partido, porque es el partido, imagino, un proceso a Luis Alba Castro? ¿Por qué no le creen y le dicen, ok, vamos a defender y vamos a blindar a Luis Alba Castro como blindamos a Alan Porque García? de lo que se trata precisamente es de realizar una investigación interna para corroborar lo dicho por Luis Alba ¿Qué Castro. tendría que decir Alba Castro, demostrar ahí Alba Castro dentro del partido o ante la comitiva o comisión que le ha abierto proceso para que finalmente se le crea al 100%? Bueno, calculo que tendrá que establecer que no hubo ninguna reunión con Jorge Barata. ¿Y cómo tendría que hacerlo? ¿Con documentación? Porque es su palabra finalmente. Exacto, ¿Por qué pero, a creerle ver, la palabra a Alba Castro y no a Jorge Barata? Por eso mismo, eso tendrá que ser ya materia de evaluación Si no hay papeles por de por parte medio. de los estamentos internos del partido, de los tribunales que tenemos internamente, y seguramente ellos tendrán que establecer cuáles van a ser aquellas cosas o situaciones que deban corroborarse en el proceso de investigación. Pero mientras tanto, como dicen los noticieros, simple y llanamente, Carla, nadie ha mencionado que le hayan entregado millones, como en el caso de Alejandro Toledo, 20 millones. Ahora, llama la atención que sea un monto Ollantumala, tan 3 chiquito, ¿no? millones. $200.000. Llama la atención, en principio, que haya mencionado que se haya entregado esta suma de dinero. Luis Alba Castro lo ha negado, nosotros estamos internamente en el partido llevando adelante un proceso de investigación. Y lo que tiene que haber también, Carla, es una investigación que ya se ha anunciado por parte del Ministerio Público sobre estos hechos, pero no una investigación que dure lo que están durando este tipo de investigaciones, años tras años, Cuando donde usted dice este tipo de pasa meses, Carla, y no hay una sola citación. Alan García también lo ha dicho, él está siempre a disposición de las autoridades fiscales, judiciales y ¿No ha pasado congresales. ninguna cita en el Poder Judicial, Alan García, para alguna... Respecto a temas referidos a coimas o pago de suma de dinero por parte de Alan García, en tanto que nadie lo ha mencionado, no hay ningún tipo de citación de esta naturaleza. Hay otras investigaciones Pero que hay un ya son proceso conocidas. abierto, Hay ¿no? un proceso por el tema de la línea 1, el Ok, tráfico de claro que influencias, sí, como en lo la que tienen Alan todos los Gar- demás. Y Alan García ha asistido, ha prestado su ¿Cuántas veces declaración. ha sido notificado para declarar Alan García? Una sola en vez este tiempo? Una en sola el tema, vez. sí, sí, Y en la sí. comisión Y a de la Bajato primera que fue también citada, una sola vez. y a la primera citación que se efectuó, él ha asistido y ha dado las explicaciones del caso, pero además documentalmente, porque cuando se le cita a esta investigación fiscal, se le cita por haber expedido un decreto de urgencia. Se explicó cuál fue el trámite, de qué sirvió este decreto de urgencia, se ha explicado que está dentro de las competencias de un jefe de Estado, y todo lo que Ok, se señalaba y todo se lo que se acompañaba de sabe. documentación. Ahora, este interrogatorio a Jorge Barata ha sido por el tema de lavado de activos. No debemos olvidarlo. Ahora en el va a venir... expediente No, lavado de activos en relación a todos los en implicados. el expediente de Keiko Fujimori. Ok, sí, En Keiko Fujimori ante cuyo fiscal y Ollantumala. Ok. Jorge Domingo Pérez Sí. o el señor José Domingo Pero Pérez Gómez. lo que yo quería pedimos decirle participar es que, y jamás se nos permitió. es que en abril vienen ya los interrogatorios por el tema de corrupción. Eso va a ser la papa frita fuerte y contundente, ¿no? Entonces usted tiene un poco de temor de lo que venga finalmente porque está en el tema de corrupción. En absoluto. Ya la mayoría de los En nombrados van a estar posiblemente más absoluto. implicados. En absoluto. Alan García, ¿No le tiene miedo a una prisión preventiva que ahora está de moda? mira, que no debería estar No debería en esos estarlo, pero términos, está. ¿no es verdad? Pero bueno, más allá de eso. Alan García ha sido acusado de tener una casa junto a la casa de Julio Iglesias. Alan García ha sido acusado por un ciudadano
de controlar su mente y su cerebro y ha sido denunciado por eso. Sí, hasta Alan el día de García hoy nadie se explica el asiste. departamento en París, No, una no, serie de no, cosas. mucho cuidado, Carla, Ok. por favor. Yo creo que en estos temas hay que tener mucho cuidado. Mira, ¿Y en el caso de me Sanati explico, también? Y me explico, mi querida Carla. El departamento de Pero no París hablemos es un del departamento de París. ha sido adquirido a través de un préstamo hipotecario que Ok. se ha venido pagando con los alquileres y eso, Carla, ha sido objeto de investigación por el Ministerio Público y ha sido objeto de archivo por parte Sí. del Ministerio Público. Pero que para la opinión pública, el Ministerio Público no ha sido Mira, la bastante opinión manipulado desde el pública, Partido mira, si Aprista nos vamos a peruano. someter a la opinión pública, fue la opinión pública y el voto popular que llevó a Cristo a la crucifixión, salvando distancias. Pero, o sea, no Sí, podemos... eso le iba a decir, está usted por cierto, comparando a por Alan cierto, García con no, Cristo, por aunque cierto, tiene lo un Cristo lo que pasa- Odebrecht le regaló. Pero por cierto, Carla, lo que pasa es que hay que hacer, pues, distinciones entre finalmente lo que la opinión pública puede decir o señalar sobre la base de campañas sistemáticas que en el caso de Alan García, no olvidar, durante todo el gobierno de Ollantumala, pues se ha machacado con titulares y algunos medios se prestaron para eso, y hablar de corrupción. ¿Y sabes en qué quedó eso? En nada, en absolutamente nada. La mega comisión que le costó millones al país, finalmente ha terminado en absolutamente nada, Carla. ¿Qué significa esto? Que se ha creado toda una historia negra durante el gobierno de Ollantumala para traerse abajo los éxitos del segundo gobierno de Alan García, que nadie puede discutir, Carla. Durante el segundo gobierno de Alan García fue considerado, no por nosotros, sino por la prensa extranjera, como el milagro económico peruano. Discrepo profundamente sobre el tema de la megacomisión. Yo creo que sí tuvo éxitos, ¿no? Y tuvo resultados bastante contundentes, pero no es el tema a discutir el día de hoy. Por eso me encantaría, porque el tiempo es corto, centrarnos en este tema de Odebrecht y el tema de Alan García en este momento. El presidente Alan García, bueno, yendo un poquito más atrás, también se dijo, o lo dijo en el 2006, que el único candidato que apoyó Odebrecht, lo dijo Barata en el 2006, económicamente fue a Alan García y resultó vencedor frente a Ollanta Humala. Dijo, le entregamos 200.000 por intermedio de Luis Alba Castro, que es lo que estamos conversando, exdirigente aprista, muy cercano al presidente. Lo que no entendemos, o por lo menos lo que yo no entiendo, es por qué el presidente... Una pequeña corrección. Sí, corríjame. Lo que se ha dicho es, se entregó para la campaña del APRA a través de Luis Alba Castro. No se menciona en ningún momento A el Alan nombre de García no lo mencionan. Sí, como en los otros casos, que no mencionan tampoco a Keiko Fujimori, a Yoshiyama, y no se menciona a nadie. En el caso del señor Ollantumala, en el caso del señor Alejandro Toledo, se habla de manera directa Toledo, y concreta, con nombres y apellidos y circunstancias y además de algunos otros elementos pero de hablo de los Exacto. demás, ¿no? De Fujimori, en fin. ¿Por qué el expresidente Alan García Pérez, con suma contundencia, permanentemente en sus Twitter, y ayer lo hemos vuelto a escuchar en el video que mandó, dice sí, hay otros que sí se vendieron, sí recibieron, como es el caso de PPK y el caso de Alejandro Toledo, ¿no? ¿Por qué acusa con esa contundencia y esa firmeza? ¿No? Si está quedando más o menos evidenciado, según las palabras de Jorge Barata en el interrogatorio del día de ayer o antes de ayer, o el 27 y el 28 en Brasil, que el dinero también, Alejandro Toledo, hablamos solamente del tema de las campañas, de los aportes de campañas, se los entregó a Avi Dan-on, le entregó $700.000, además ahí Alejandro Toledo fue bastante más vivo que todos, ¿no? Porque no solamente pidió los millones por el tema de la interoceánica, que fueron las coimas por las obras, sino además pidió como aporte de campaña $700.000. ¿no? Pero PPK también usó, no vamos a hablar así, pero también está la figura de Susana de la Puente como intermediario. Y en el caso del señor Alan García está como figura intermediaria el señor Luis Alba Castro. Insisto. ¿Por qué tenemos que diferenciar si en este tema de aportes de campaña es sumamente similar la modalidad? Carla, tengo que volver a corregirte. ¿Tiene pruebas para señalar a Alan García? Para digamos, frasear bien. Tengo que volver a corregirte. En ningún momento se ha mencionado a Alan García. Se ha hablado de la entrega para la campaña a Luis Alba Castro. Y te estoy repitiendo de que pero es el mismo caso en campañas para Toledo, ha dicho que fue Avi Dan-on y para PPK Susana de la Puente. Y no es intermediario. Y cuando Alan García se refiere a las coimas, porque ese es el término coloquial, ¿no es cierto? Me refiero a los pagos, los sobornos para el tema de la interoceánica al señor Alejandro Toledo, pues estamos hablando de 20 millones. Y estamos hablando de 3 millones. O sea, en eso, el círculo, en el caso de Toledo y Ollantumala, está prácticamente cerrado.
no estamos ante diligencias preliminares, estamos en investigación preparatoria a portas a la formulación de acusaciones. Sí, pero yo no estoy hablando del caso en general ni de los sobornos, estoy hablando del tema de aportes de campaña, Muy que bien. también tiene la modalidad del intermediario. Muy bien. En el caso de Toledo, Avidam On con 700.000, que fue lo que pidió, y en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, con Susana de la Puente, Y que muy pidió bien. 300.000. Ahí no se nombra ninguno de los candidatos. Y que se nombran los intermediarios. No. Cuidado. Pero a ver, en todo caso. Y pasa lo mismo con el partido aprista. No Por cierto, se nombra a Alan García, veamos, se nombra al intermediario si acaso, que es Alba Castro. si acaso se tiene que investigar los aportes a campaña, como bien lo ha referido el expresidente García en su mensaje que ha dado desde Madrid. Lo que él dice Que es, se acusa investigue. Directamente, sí, otros se vendieron, yo no, Pero a otros sí se cuando les pagó, refiero- a mí no, y es la cuando se misma ref- modalidad. No, cuidado. A él Cuando le se consta, tiene refiere, pruebas para acusar al presidente a ver, Kuczynski lo que pasa es y que él se está refiriendo Alejandro Toledo evidentemente por al eso. pago de las coimas que se han efectuado por millones. Por eso Ok. que él parte diciendo, Entonces él se a mí refiere a no todo me el han conjunto. pagado millones, yo no me he vendido. O sea, estamos hablando de Ollantumala 3 millones, Alejandro Toledo 27 millones. Entonces quizá lo que quiere, ¿qué quiere decir exactamente cuando dice yo no me he vendido? Otros se vendieron por mí. Alba Castro se vendió por mí. No, de ninguna manera. No estar, por favor, nada más alejado de eso. Por favor, Carla. ¿No va a ser el Lo gran que sacrificado Alba Castro como va a ser el no. gran sacrificado Yoshiyama en Fuerza Popular? No, por eso te decía yo, que cada quien explique lo que le corresponde tener que explicarse y que la Fiscalía investigue lo que tenga que investigar y que las investigaciones sean prontas, inmediatas, ¿Qué significa rápidas. una investigación para que el ciudadano que nos está escuchando, La ¿no? de investigación acuerdo a usted que es significa la defensa de Alan que, García? que inmediatamente aquellas personas que han sido mencionadas por parte de Jorge Barata y de haber recibido presuntos pagos para los efectos de las campañas presidenciales, pues sean citadas y puedan dar las explicaciones. Y que además el señor Jorge Barata, que ha mencionado esto, tenga que presentar la documentación correspondiente que corrobore sus afirmaciones. Porque reitero, Carla, la afirmación de uno es afirmación de ninguno. Porque hay una tendencia general en todo lo que, en la defensa de cada uno, no de los abogados, sino de cómo se van defendiendo cada uno de los implicados. Y es, yo no sé nada, yo nunca recibí, yo no supe, no conozco, ¿no? Y también como una consigna de que los intermediarios digan exactamente lo mismo. Yo no sé, yo no recibí, ¿no? O sea, yo no fui, fue TT, una cosa así. Insistiría hasta el cansancio. Luis Alba Castro no fue intermediario. Luis Alba Castro salió a negar esto. Alan García jamás ha recibido ningún aporte para su campaña por parte de esta empresa ni ninguna otra empresa. Alan García no maneja los recursos en campaña. El partido aprista tiene un estamento y una organización que tiene a su vez funcionarios encargados de ello. Del partido que son aquellos aprista. que ¿Qué rinden las cuentas pasaría en el correspondientes. escenario? Vamos a especular un poquito, si usted me lo permite. ¿Qué pasaría si se comprueba que Luis Alba Castro, ¿no? Con la documentación que después Jorge Barata va a entregar, como habíamos dicho, los registros de llamadas telefónicas, los documentos encriptados que ha dicho que hay, los registros de email donde se pide los aportes y los donativos desde Lima hasta Sao Paulo? ¿Qué pasaría si finalmente sale un documento donde dice que Luis Alba Castro sí recibió y recibió en el local partidario o en el partido aprista, como el señor Barata ha dicho, la mitad fue ahí o una parte fue ahí y la otra en el departamento o casa de Luis Alba Castro? ¿Cuál sería la figura y el compromiso del partido aprista? A ver, yo no quiero como, entrar a un terreno de la especulación. como persona jurídica, quiero decir. Yo no quiero entrar a un terreno de la especulación porque creo que esto tiene que ser corroborado con documentos por parte del señor Jorge Barata. No sabemos qué puede tener. De pronto, en el caso de Luis Alba Castro, si en la línea lo dicho por él, no hay nada, pues entonces tendrá que, digamos, ser absuelto de cualquier sospecha. Pero si hubiera, yo sé que no quiere especular, pero si Habrá hubiera que- y habrá que- la habrá entrega que se investigarse, hizo en el habrá local que partidario, investigarse. ¿el local partidario se podría haber involucrado? No. Yo podría decirte casi con absoluta certeza Una que infracción administrativa, nada más. Que descarto cualquier circunstancia en la que el partido pueda verse involucrado o manchado. Ok. El APRA no se va a manchar con este tipo de actos. Además, esto no es delito, ¿no? Expliquemos a la ciudadanía que no es delito los aportes a ver, de campaña. esa es harina de otro costal. Y esto es harina de otro costal, A ver, y es harina de algo- otro costal. En efecto, hay todo un tema de si es que acaso los aportes constituyen actos delictivos o no constituyen actos delictivos. ¿Le parece que es un o sistema acaso- judicial bastante perverso en nuestro país, esto de los aportes? Mira, si tú me preguntas, y yo puedo darte, digamos, esta respuesta respecto al tema de los aportes, yo creo que este tema tiene que ser un punto de inflexión Así es. en el tema normativo electoral. Porque Creo no hay que legi- sí. porque no hay legislación y ahora que creo acompañe la justamente legislación tiene que la financiación de los responder
a situaciones como las que se están presentando y en las que evidentemente pues hay O sea, esto situaciones es lo positivo. casi concreto. Esto En es lo positivo. O sea, ¿cómo es posible que se donen 3 millones con una maleta entregada a la esposa del candidato y no pase nada? Eso sería un absurdo. Ahí tú sabrás, Carla, que ahí casi el tema está prácticamente cerrado. Entonces, yo creo que hay que legislar para que se transparente cada vez más los aportes. Quiero Sí, hacer claro. una pausa ahí, porque lo que usted ha dicho es importante. Por lo que he estado escuchando, y un poco pareciera que todo esto que ha dicho Jorge Barata ha beneficiado más bien a la pareja, a la expareja presidencial. Porque queda claro que fue un dinero que, si bien salió del Departamento de Operaciones No Estructuradas a raíz de un pedido del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva para Ollantaytambo y Nadine Heredia, fue más por temas ideológicos que por temas empresariales. Y eso la defensa lo podría usar más bien para beneficiar a sus patrocinados. Bueno, yo no sé si el tema ideológico ¿Cómo lo puede ve usted? tener... No. Un tema ideológico que tenga un valor de 3 millones de dólares, por favor, yo no creo que... a ver, Sí, además... porque fue un partido... A ver, veamos. Ok, no es legal, pero tampoco es delito. Fue un partido apoyando a otro partido. Que te entreguen 2 millones o 3 millones. Estamos hablando de una suma verdaderamente, valga la redundancia, millonaria. Entonces, por lo menos en esos términos, uno tiene que tener la presunción, la sospecha de que está viniendo de un origen ilícito. ¿Qué empresa tiene 3 millones de dólares para donar para una campaña? Por Dios santo. Muchas la tienen, la tuvo Odebrecht. Pues entonces, perdóname, estamos hablando de 3 millones. Que no los bancarices, que no los declares. O sea, además que en estos casos, por lo que se sabe, se han utilizado una serie de mecanismos para justificar los aportes de campaña, falsificándose documentos, cuando parece que en realidad parte de este dinero no fue destinado para la campaña, sino para el bolsillo de los Humala, ¿no? Pero bueno, eso seguramente será materia de acusación. Pero ya por conozco parte su del Ministerio opinión en el Público, ¿no? sentido de que cree que esto no más bien beneficia a la expareja Yo presidencial. no creo que beneficie, yo creo que en su situación está bastante crítica, y bueno, tendrán que responder por los actos ilícitos que hayan cometido, ¿no? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Qué cree usted que pase? Porque esto va a continuar, esto recién empieza. El señor Alan García, tenemos entendido que vive en Madrid, ¿no? Y desde Está Madrid... radicando temporalmente allá, probablemente venga en las próximas semanas. Evidentemente ese es un momento complicado para la clase política en general, pero la respuesta a esto, Carlos, no puede ser, pues, bienvenido sea un nuevo outsider, ¿no? Porque un nuevo outsider trae también, pues, estas cosas. Humala fue un outsider en sus tiempos. Alejandro Toledo fue un outsider en sus tiempos. ¿Y quién está atrás de los outsiders? Cuidado, ¿no es cierto? ¿Quién está financiando la campaña de los que ahora se presentan como los impolutos en la política? ¿Quién está financiando? Yo creo que hay que tener mucho cuidado, con las puertas que quiere cerrar para abrir otras. Usted ha hecho una gran reflexión y habría que pensar más bien, o la clase política podría pensar, quiénes finalmente crean estos espacios para que el outsider aparezca. Y es la propia clase política que no hace bien su trabajo en el momento que se le da la oportunidad y la ciudadanía pierde la esperanza, pierde la fe, pierde la confianza ahora. Y por cierto, Carla, que Fujimori fue un outsider. Exacto. ¿Y quién apoyó a Fujimori? El Partido Aprista. No, un momentito, Carla. Yo creo que estamos frente a dos situaciones. Fujimori aparecía como la respuesta del candidato neoliberal con todas las ofertas que significaban para el país de un candidato neoliberal. O sea, no fue un outsider. Lo que puede haber venido después, de verdad, por parte de Fujimori, es responsabilidad de Fujimori y de quienes lo acompañaron en su gobierno. El APRA no fue cogobierno con Alberto Fujimori. Así que... ¿El APRA está haciendo gobierno hoy con Keiko Fujimori? ¿Con Keiko Fujimori? Sí. No. ¿Cómo va a ser cogobierno? El APRA es una oposición responsable. O mejor dicho, no gobierno, porque el Fujimorismo no es gobierno. No, me entiendo del cogobierno legislativo. Cogobierno legislativo desde el Parlamento Nacional. Porque han ido muy cerquita, ¿no? En todas las decisiones. Hay cosas en las que se coinciden, no solamente desde ahora, sino en los parlamentos pasados, porque hay situaciones en las que el país requiere políticas de Estado, normas que favorezcan al país, y creo que la mejor respuesta que tiene que haber de quienes conducen el país en el Congreso, y con mayor razón desde el Ejecutivo, es ver esto desde el punto de vista sistémico. La lucha contra la corrupción no puede ser
como aquellos que se abanderaban como los grandes luchadores contra la corrupción, y hoy vemos dónde están, me refiero a Ollantumala. Tiene que ser visto como política de Estado, tiene que ser vista como un enfoque que finalmente le permita al ciudadano común y corriente también participar en jornadas cívicas para mejorar la ética en la función Para pública, volver ¿no? un poquito a este tema, ir terminando la entrevista, ¿qué le parece que el presidente de la CONFIEP haya dicho con mucha tranquilidad y calma que ellos sí recibieron $200.000 y después hicieron con esa plata de Odebrecht una especie de bolsón con otros empresarios peruanos? No ha querido nombrar a los empresarios, aunque más o menos pensamos quiénes son, porque son parte de los empresarios más ricos y solventes en nuestro país. Pero ¿qué le parece esta actitud del señor Roque Benavides de finalmente decir, sí, me hago responsable, nosotros recibimos y nosotros finalmente apoyamos esta campaña para apoyar la empresa privada en contra de Ollantumala? Estimo que ellos deben haber evaluado los alcances de su declaración. ¿Pero le Si parece acaso- valiente, valiosa? A mí me parece valiente. A ver, yo creo que finalmente, si es que es una afirmación que trae también un mea culpa, ¿no es verdad? Porque también hay que transparentar a quienes apoyan los empresarios, a quién apoya la empresa, o contra quién está la empresa, Bueno, la las empresa empresas, está- o contra ellos quién dicen están los que medios era- de comunicación. Ellos dicen, y el señor, yo estaba escuchando, el señor de la CONFIEP dice de que era por el principio, para apoyar el principio de la democracia, porque tenían mucho pánico de que entre Ollantumala al gobierno, pero yo creo que era por los intereses. Al final los empresarios lo que protegen son sus propios intereses y van a estar alineados con la persona que represente cuidar esos intereses. Y en ese momento era Keiko Sofía Fujimori. Bueno, Eso es entonces obvio. transparentemos eso, pues. ¿No? Transparentemos eso, Y Carla. justamente le quería preguntar a usted como abogado, aprovechando su presencia, a raíz de que la CONFIEP apoyó con 2 millones la campaña, dicen ellos, a favor de la empresa privada, en contra de Ollantumala. ¿Pueden los grandes conglomerados de empresas intervenir en campañas políticas para decidir quién es y quién no es presidente de nuestro país? Justamente a eso iba yo. Ok, ¿no es cierto? ¿es ético esto? A ver, yo creo que la elección de un presidente no puede estar sometida a quién tiene más millones en los bolsillos para invertir en campaña. Yo creo que si los empresarios toman partido por alguien y apuestan en términos de los millones que se han declarado, o tal vez mucho más, yo creo que terminamos haciendo una elección que responde más bien a intereses particulares o a intereses de conglomerados y no a los intereses del pueblo. Entonces esto sigue siendo Por una eso, postura ¿qué- no qué- ética, pero es valiente que el señor salga y Por eso, finalmente por se eso- haga cargo por eso es que es de muy lo propio. importante repensar y que la ciudadanía entienda que cuando hablamos de ley de partidos políticos y de financiamiento de los partidos políticos, para poder luego, evidentemente, dar cuentas de en qué se gastó este dinero o acaso financiar la capacitación para los dirigentes políticos, porque también puede ser eso una manera de financiamiento de los partidos, capacitación a sus cuadros, pero lo que no puede existir en este país nunca más es que sean los millones los que decidan una elección. Ahora le quiero preguntar, ¿usted ha tenido contacto con el señor Luis Alba Castro ayer, hoy día? ¿Ha podido hablar con él? No soy su abogado, es mi compañero, por cierto, pero no he tenido ningún tipo de contacto ni conversación. Él vive en Lima, no va a salir de viaje, va a estar acá. Desconozco. Imagino como abogado de Alan García, usted tiene información entiendo de que primera mano, ¿no? Está en Lima, está en el Perú, él vive en Trujillo, usted Digo, porque sabe Jaime que es Yoshiyama ya trujillano. se fue a no Estados es el Unidos, caso. ha salido. No es el caso de Luis Alba Castro, él está en el país, él se ha dirigido a la dirigencia partidaria y ha dado sus explicaciones y entiendo de que incluso se está sometiendo al proceso disciplinario interno que el partido le está instaurando. ¿Nos podría explicar brevemente de qué consiste ese proceso disciplinario? Porque dice que le han pedido Exacto. una aclaración al respecto. El partido tiene estamentos internos elegidos en el último congreso del partido, que son los que eventualmente tendrán que citarlo, le formularán seguramente algunas interrogantes, algunos cargos, y él tendrá que responder, si acaso documentalmente, etcétera. Y sobre la base de ello se produce pues un pronunciamiento, un dictamen y eventualmente la autoridad correspondiente tendrá que tomar una decisión. Y para terminar, la siguiente pregunta, usted que está en contacto permanente, ¿cada cuánto tiempo habla con el expresidente García? Hoy ¿Por estuve en semana? comunicación con él. En comunicación. ¿Él está Casi a todos favor los de la días. vacancia? ¿Él está a favor de la vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski? ¿Avala la vacancia? No he Porque tenido- dentro del partido estuvieron divididos antes, ahora imagino que están más Por cierto, unificados. ¿Cuál es la posición ahora, hoy? En verdad no he conversado. Porque la próxima semana se va a ver el tema de la moción de vacancia. Mira, Carla, no he tenido la oportunidad de conversar en particular sobre el tema de la vacancia. Estamos más bien siempre en comunicación respecto a sus procesos, porque está siendo citado como testigo en algunos casos,
y en otros pues estamos presentando documentación, algunos escritos, y esa es un poco la motivación de las comunicaciones con él, ¿no? Ok, y sí queda claro que lo que ha dicho Jorge Barata, lo mismo que ha dicho tiene que ser para que tenga valor, ¿no? Llevado a juicio, ¿no? Y además con las pruebas necesarias para que finalmente tenga el valor. Tendrá que se requiere. iniciarse seguramente, digamos, diligencias preliminares, que son donde seguramente se va a recaudar no solamente su afirmación, sino documentación, elementos de convicción que corroboren esto, y tendrán que ser citados seguramente las personas que han sido mencionadas. Alan García, reitero, está dispuesto siempre, y siempre lo ha estado, para responder ante cualquier autoridad de este país. A la Comisión Lavajato han dicho el día de hoy que aparentemente van a citar a todos los implicados y nombrados por Jorge Barata. Él iría, imagino. Si se habla de citar a todos los mencionados por Sí, Jorge Barata, sí. no tendría que ser citado, pero en todo caso, bueno. si acaso fuera la decisión citarlo, nunca ha habido problema con eso, Carla. Ok, Nunca ha habido perfecto. problema. Ok. Muchísimas gracias por su participación. Ha sido un placer conversar con usted y conocer un poquito más de cerca lo que está sucediendo el día de hoy con la defensa del expresidente de la República. Alan García Pérez fue el abogado justamente de García Pérez, el señor Erasmo Reina, que nos acompañó esta noche. Muchísimas gracias.